estoy convencido de que el share de unos, sobre todo de Broncano, que se sitúa en 20% por delante de Pablo Motos, es algo irreal. No sé quién lo dijo. Cuando todo es fascismo, nada es fascismo. Y eso es muy peligroso, porque sí que existe. ¿Sirvió para algo el reconocimiento de Palestina? Como dijo Sánchez, que esto va a acelerar el final de la guerra, el alto el fuego, y en contra de la decisión de la mayoría de los países de Europa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar, por descargarse, por escuchar, por ver este vídeo, este podcast de La Plaza. Un vídeo que ya llevamos unos cuantos. En definitiva, un espacio que pretende analizar, darle vueltas a la actualidad. Una actualidad que va como si hubiera un clásico de estos Real Madrid-Barcelona cada día, pues algo parecido. No asimilamos, no acabamos de tener las cosas claras respecto de un tema motivo de enfrentamiento cuando ya estamos con otro. Y a veces incluso se nos olvida qué ha pasado con el caso de Begoña Gómez. Bueno, esta semana hemos tenido alguna noticia con la finalización de la cátedra de Begoña Gómez y por lo tanto su suspensión o su retirada de la oferta de productos de la Universidad Complutense. Pero a veces no da tiempo, no salimos de una y ya de pronto se nos pone sobre la mesa otro clásico para distraernos. El clásico de estos días, pues yo creo casi que la guerra entre Pablo Motos y el señor David Broncano, ¿no? Con las connotaciones políticas que tiene. ¿Se trata únicamente de una lucha entre dos presentadores televisivos por ver quién consigue más cuota de pantalla? No, que va. Miren ustedes, yo no me ha dado tiempo a verlas, creo que Alejandro sí, las redes sociales, y verán cómo se utiliza esta bandera ya para marcar territorio entre las dos trincheras. Incluso compañeros de los propios presentadores, amigos, personas que deberían estar tranquilamente al margen de este tipo de enfrentamientos, como alguna actriz ya entra al trapo y califica de fascista al contrario, a la persona que ella ha decidido definir como contrario. En fin, una permanente guerra, por si no tuviéramos bastante con los temas más preocupantes, como es el tema de Venezuela, con la aprobación esta semana en el Congreso de una declaración que insta al gobierno a reconocer como presidente al candidato de la oposición, como la propia situación económica del país, como la decisión del presidente del gobierno Pedro Sánchez poniéndose por montera a la política de la Unión Europea de decir que hay que acabar con los aranceles al coche eléctrico en China, cosa que tiene de los nervios evidentemente a las instituciones europeas. O como la decisión, eso es otra noticia que también abordaremos, que se ha producido hace unas horas, este programa lo estamos grabando el jueves por la tarde, del Banco Central Europeo, de rebajar de nuevo los tipos de interés, pero ojo, rebajarlos por unas malas perspectivas, porque creen o piensan que Europa está entrando, al menos si no en una recesión, si en un periodo de congelación económica preocupante, mirando sobre todo a los dos grandes camiones que tiran del conjunto de la Unión Europea, como es Alemania y como es Francia. En fin, ha habido también tiempo esta semana, otro motivo para la guerra de trincheras que nos llevamos, para celebrar la Diada de Cataluña con un pinchazo, al menos numéricamente memorable, de los convocantes. Apenas, según la Guardia Urbana, 73.000, 75.000, es igual, que lejos quedan aquellas manifestaciones de 1 millón de personas o alguna más. Bueno, estos son los temas, ya los he puesto sobre la mesa, que me gustaría debatir, comentar con nuestros invitados hoy, que son los de últimamente siempre, Alejandro Ramírez. Hola, Alejandro. Bernat García. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y con los que me gustaría tocar este tema y algún otro que se nos ocurra.
Pero, si os parece, desde ese punto de vista de la polarización terrible que atraviesa todos y cada uno de los flecos o no flecos o nudos que componen la actualidad o que acaban formando la actualidad. ¿Empezamos? ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar. Pues ¿por qué tema queréis empezar? Yo sé que Economía Digital y más Bernat ha estado publicando las cuentas de la productora Encofrados Encofrasa, qué nombre tan curioso, de David Broncano y de 7 y Acción, de Pablo Motos y su socio, y David Broncano y sus 2 socios. Ha publicado estos días las cuentas de ambas empresas y veo que en general la prensa, no es tanto nuestro oficio, está siguiendo día a día el share que ocupan, que conquistan, que ganan estos 2 programas, con una, desde mi punto de vista, sorprendente, pero bueno, en fin, puede ser que tengan razón, una remontada de David Broncano que le está llevando, creo que ayer, miércoles, ganó ya la batalla a Pablo Motos. Yo de serie estas cosas sé poco, de balances alguno más. Me ha llamado la atención de lo que publicaba Bernat en Economía Digital. Lo que sí sé un poquitín más, o me apasiona o me interesa mucho más, es la polarización que atraviesa la vida política española y en la que, perdónenme, aquellos que critican y que dicen que no soy ecuánime, creo que tiene una gran parte de responsabilidad el gobierno actual. Y luego, si acaso, al hilo de lo que mis invitados decidan comentar, pues meteré la mía y diré por qué creo que la gran responsabilidad de la polarización que vive el país y de esa guerra de trincheras la tiene fundamentalmente Pedro Sánchez y el grupo de políticos que le apoyan, le respaldan, le imitan o le siguen a pie juntillas. Pero será a lo largo del debate. Yo ya he agotado mi introducción. Bernat. Broncano contra Motos, Broncano contra Motos, las cuentas... Con una víctima, ¿no? Carlos Latre de... Dos víctimas. Uno es Carlos Latre, que ha quedado ya despojado de programa, lo cual tiene bastante que ver con lo que estabas diciendo, que ya el entretenimiento o es político o es ideológico y está respaldado por ciertos sectores ideológicos, o parece que ya no tiene éxito, por ser una persona, hombre, que Carlos Latre, pues a mí me aburre, pero entiendo que es una persona que ha tenido éxito pues haciendo sus imitaciones y tal, pues está claro que cantando coplillas graciosas pues no vas a ningún lado en un momento donde, que es a lo que vamos a entrar. Ahora mismo yo estoy convencido de que el share de unos, sobre todo de Broncano, que se sitúa en 20% por delante de Pablo Motos, es algo irreal, porque está fundamentado en una hipermovilización política. Es decir, está caldeado como es un día de elecciones, como es un día de Eurovisión, de estos recientes que hemos tenido, donde la política, donde Eurovisión iba a decidir gobiernos y donde, en fin... pues eso es lo que está pasando con Broncano. Entonces yo creo que hay que esperar. O sea, naturalmente el mundo vive de las redes sociales, la política moviliza las redes sociales hoy en día, y lo que se ha visto es una hipermovilización por parte de sectores dirigentes, desde ministros, políticos, Reyes Maroto, una política del PSOE, que había sido ministra hace nada, diciendo bien por Broncano, desbancando finalmente a la derecha de Pablo Motos. Es decir, quien no quiera ver que el PSOE o el gobierno está detrás de esta campaña contra el hormiguero, pues es que no quiere ver, ¿no? Pero hay 2 víctimas. La primera es el programa de Babylon de Carlos Latre, que se queda en medio de nada en este escenario, y luego hay otro... Yo creo que lo han cancelado ya, me parece, ¿no? Sí, que se ha quedado, quería decir, o sea, que se ha quedado en terreno de nadie, porque evidentemente el país está en otras cosas. Y luego hay también una víctima que es el Gran Wyoming, que el Gran Wyoming era un programa nocturno hiperpolitizado y al que David Broncano y la revuelta le está restando share.
¿Por qué le resta share? Bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Pues habrá que entender que ese share que se está pasando a David Broncano también está hiperpolitizado. Porque ese share no se ha ido a otros lados. Si el Gran Wyoming, que hace un 20% de humor con un 80% de política, pierde todo su atractivo y se lo gana otro programa, pues evidentemente el cóctel más o menos pues tiene. Es verdad que Broncano no tiene ese tanto contenido político como tiene el Gran Wyoming, pero las bases que se han ido a apoyar a Broncano, ¿sabes? Yo estoy convencido de que detrás del 20% de share de Broncano hay una parte muy importante de apoyo más que de interés. Sí, Alejandro. Sí, es posible, porque estos días, pues nada, hemos desayunado con las audiencias y en las redes sociales el debate era eso, era un debate político, no de calidad del programa. Yo pensaba, bueno, pues que la gente iba a analizar, iba a comparar, que aportaba, que había introducido uno nuevo, cuál gustaba más, cuál gustaba menos, pero eso ha pasado a un segundo plano. Todos los comentarios son, bueno, algunos incluso, he visto el programa de Broncano, es un aburrimiento, pero lo pongo porque hay que acabar con el fascista y el nazi de Pablo Motos, ¿no? Que al final lo han convertido todo en una lucha política, y es algo, pues la verdad, delirante ya, que ni la televisión podemos ver tranquilo, ¿no? Que al final, si no te posicionas, parece que, oye, lo que uno busca es entretenimiento y ver cuál de los dos ofrece el mejor programa y cuál se adapta mejor a tus gustos televisivos, y no dejarte llevar por una lucha política que quieren, como que hay que combatir a alguien en concreto por una ideología. No sé, es que la verdad que es que no entiendo nada, y entiendo que es verdad que es pronto para ver cuál va a ser la posición final, porque es cierto que hay una movilización tremenda, pero de esto de ir a ciegas sin saber a lo que está, oye, toca esto, porque no han dicho que hay que ver este programa, y me da exactamente igual, lo han dicho los jefes y hay que verlo. Bueno, pero llegará un momento en que yo creo que, fíjate, me ha llamado muchísimo la atención esta mañana una actriz, Mónica López, que es la coprotagonista con Javier Cámara de la serie esta Rapa, que es una serie que a mí me gustó. Que ayer estaba en El Hormiguero, claro, Javier Cámara. Estaba Javier Cámara en El Hormiguero. Creo que el vídeo ese que dices es antiguo. Creo que fue Mónica García, ha hecho unas declaraciones, le han dicho que por qué no fue al Hormiguero. Pero creo que es de hace tiempo. ¿Sí? O sea, creo que, en la que anterior es de temporada ya no fue ella. Sí, creo que es como del año pasado, ya ella se negó a ir al Hormiguero, y entonces hizo esas declaraciones, pero que siguen vigentes, supongo que... Pues si no, dijo lo que ha dicho otras personas, ¿no? Acusar a Pablo Motos de blanquear el fascismo, si fue hace... Hombre, no sé... Uno puede gustarle o no gustarle Pablo Motos, ¿eh? A mí Broncano nunca me ha gustado, y Pablo Motos tampoco, pero no por ello. Ese es el tipo de espectáculo o de programa de televisión que yo no acostumbro a ver, y ya está. Pero a mí no se me ocurre decir ni que Pablo Motos blanquea el fascismo, ni que David Broncano blanquea el estalinismo. Hombre, David Broncano es del Atlético de Madrid, pero nada más. O sea, no creo que blanquee el estalinismo. Es que sería absurdo, ¿no? Es decir, además sería atribuirle incluso virtudes y capacidades que dudo mucho que tenga ninguno de los dos, independientemente de que David Broncano piense de una manera o piensa en otras. Yo no he visto, en los pocos programas que he visto, y algunos lo veo con un año de retraso casi, que ahí haya, que se supure una... Es verdad que Pablo Motos fue muy crítico con Pedro Sánchez. Bueno, cuando para tanta gente cualquier atisbo de crítica, de significación del tipo que sea, es fascismo, no sé quién lo dijo. Cuando todo es fascismo, nada es fascismo. Y eso es muy peligroso, porque sí que existe. El fascismo existió como existen otros movimientos populistas o radicales o dictatoriales o sanguinarios o lo que sea. Pero si todo es fascismo, todo lo que no nos gusta es fascismo, entonces nada es fascismo. Y ministros, actores y tal, te vas a meter en una guerra que es absurda, ¿no? El propio Broncano, que no es una persona muy política, pero su primer programa, aparte de que era una autojustificación por lo que he leído y los retazos que he visto, sí que hicieron broma y se quisieron ridiculizar a los que habían criticado su contrato.
Y entonces cayeron en la trampa a 4 patas en la que no debieron de caer si de verdad quieren ser independientes. Nadie criticó tanto a Broncano, se criticó el contrato que le estaba firmando o que estaba negociando con Televisión Española, pero se estaban criticando las condiciones mercantiles, las condiciones de contratación. Nadie estaba yendo contra Broncano, por lo que yo he visto, mayoritariamente iría alguien. Por lo tanto, que Broncano en el primer programa se pusiera en el pecho de uno de sus colaboradores una imagen de de Pedro Sánchez, otra imagen de no sé quién, Pablo Motos, de Pablo Motos, y dijeran y tal, oiga, pero si a mí se está usted metiendo en una guerra que además de que no le toca. Yo creo que Broncano, a mí sí me parece una persona graciosa. Me parece un tipo divertido y creo que hace entrevistas que están bien y con gente. Lo ha hecho en Movistar, que no estaban en la primera línea de la televisión. Y creo que puede tener, a mí, después de tantos años, pues ya me cansaba un poco, pero entiendo que tenga tirón. Ahora bien, ni Broncano ni nadie debe olvidar la crisis institucional de caballo que tuvo Televisión Española cuando se le contrató. Es que ya nos olvidamos de que dimitió la presidenta de Radio Televisión Española, se cesó al jefe de contenidos. Dimitió la presidenta que había sido a propuesta del PSOE, no dimitió PSOE. Porque fuera... El contrato de la producción de Broncano llegó al Consejo de Administración después de 2 semanas y retardos, después de unas broncas monumentales internas. Ese contrato se echó para atrás. Salió parte de la dirección de Televisión Española, entró una nueva dirección que finalmente avaló la compra. Es decir, me parece bien que Broncano quiera defender sus postulados y el que quiera decir que es un maravilloso producto televisivo, pues tiene todo el derecho. Ahora bien, que no nos olvidemos de eso, que no nos tomen por tontos. Pues por supuesto que ha habido presiones políticas para el contrato de David Broncano. Había mucha presión mediática sobre la necesidad de que Televisión Española se pusiera a competir en prime time con un programa como es El Hormiguero, con un gasto de 14 millones de euros anuales, que te puede parecer más o te puede parecer menos, pero claramente es una apuesta fuerte. Y lo que está claro es que, oiga, todo el mundo tiene derecho a dudar de la conveniencia de ese contrato, no por eso te hace de ultraderecha y ser fascista. Y lo que tú tienes que aceptar es que la gente cuestione tu contrato en Radio Televisión Española como cualquier otro contrato, como hay gente que está cuestionando que Masterchef esté en la parrilla de la cadena pública, por supuesto. Con los hermanos Iglesias. O los hermanos Iglesias. Pues oye, pues la gente tiene hecho, realmente es lo que estás compitiendo, realmente es lo que estás haciendo, porque es un dinero que es unas producciones que las estamos pagando entre todos. Entonces que Broncano no olvide que toda España ha visto la crisis institucional enorme que ha causado su contratación. Que no nos olvidemos de eso y que no intentemos negar que hay. Yo no sé si Pedro Sánchez te ha puesto a ti, te ha llamado y te ha dicho en concreto: vas a ser tú el presentador y tienes que decir esto. No lo sé. Que había intereses políticos y así ha trascendido, y el que haya estado un poco atento lo ha visto. Es innegable. No, decía que me ha sorprendido en esta línea, ya estamos hablando mucho de Televisión Española hoy, las declaraciones creo que fueron este jueves de Cascajosa, que es la nueva presidenta de Radio Televisión Española, provisional, ya veremos hasta cuándo dura la provisionalidad, porque evidentemente fue una presidenta sin consenso de ningún tipo y por mis cojones, que diría el presidente del gobierno, como puso a Escrivá al frente del Banco de España, etcétera. Y decía Cascajosa, decía, bueno, es que ustedes critican, pues ya veremos la audiencia lo que dice, pues es verdad, es que de la forma que ustedes critican a los dirigentes de Televisión Española, yo ya no sé si Televisión Española debe competir o no debe competir, como quejándose. ¿Ustedes qué quieren? ¿Cuál es su política? Pues primero, la política tienen que decir ustedes cuál es su política, que para eso están en el poder. Dígamelo usted y yo le diré. Pero que usted me diga que no sabe, hombre, se supone que la han puesto para algo, y se supone que esto sí que debe de saberlo, si viene a competir o no debe a competir. Pero bueno, quitando ese lapsus lingüístico que haya querido hacer una cierta ironía, hombre, vamos a ver, el gobierno debe de decidir si queremos una televisión pública o no queremos una televisión pública. Pero claro, si queremos competir por recursos, si queremos competir por precio, por rentabilidad, y por eso dice que
a lo mejor se tiene que gastar dinero Televisión Española si quiere contratar a talentos. Entonces tiene usted que buscarme la rentabilidad que tienen otras empresas privadas de televisión. Y entonces a usted probablemente le sobra más de la mitad del personal, porque Antena 3 está consiguiendo el mismo share, que usted dice que por eso justifica el contrato de Broncano, porque tiene que competir. Muy bien, compita, pero compita en todo. Compítame también en costes. Lo que no tiene sentido es querer competir a base de tirar de talonario público para obtener resultados y no competir en costes, porque creo que Antena 3 tiene la tercera o la cuarta parte de trabajadores que tiene Radio Televisión Española para unos resultados de audiencia muy parecidos. Para unos resultados económicos, evidentemente, que no tienen nada que ver. Antena 3 da beneficios, Radio Televisión Española da pérdidas y abultadas. Por lo tanto, ¿qué me está usted diciendo, señora Carvajosa? Cascajosa, no Carvajosa. ¿Qué me está usted diciendo? Venga, ¿algo más? Sí. No, pues recordar a todo el mundo que Radio Televisión Española cuesta más de 1.000 millones de euros al año. Y tiene un déficit de varios millones de euros al año. Esto es dinero que lo pagamos los contribuyentes. Uno puede querer competir, pero Antena 3 hoy por hoy no nos cuesta ningún dinero. El dinero, los 1.000 millones de euros al año que nosotros tenemos que invertir en Radio Televisión Española, y tiene déficit que va a cargo de los presupuestos generales del Estado, si es por una buena causa, estaremos encantados de pagarlo, o será la decisión que tendrán que tomar los españoles en las urnas. Ahora, si es para hacerle el juego político a Sánchez porque no le cae bien Pablo Motos, pues entonces es dinero mal tirado, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, esta mañana veía un tuit de Jordi Évole, el defensor naturalmente del programa de Broncano, y decía, ¿qué cosas tiene esto? Que vienen escritores, antropólogos a Televisión Española, ¿qué cosas tiene el sanchismo? ¿No? Es que el problema es que aunque tú creas que es sanchismo del bueno, es sanchismo. Es que no debería ser sanchismo. Él mismo está admitiendo que hay una dirección política en el programa, que será fantástico, será maravilloso, pero estás admitiendo que hay sanchismo detrás de la contratación de Broncano. Entonces, pues no debería ser, ¿no? No debería ser. O sea, es como si alguien dice pues, que en la BBC, pues qué bien está haciendo el starmerismo, qué bien está haciendo el Boris Johnsismo y tal, no sé qué. Pues oye, pues sería vergonzoso, ¿no? Pero aquí, pues el sanchismo, pues parece que esté bien, ¿no? Entonces ellos mismos se delatan. Venga, a mí entre tanto tuit a favor, en contra, tanto tuit de odio a favor, en contra de Broncano y Pablo Motos, y me tuve que reír con uno que ponía dejaros de Pablo Motos y de Broncano y escuchar la última entrevista de Ábalos explicando todo lo que tiene encima. Y dice, eso es puro show, eso es entretenimiento, eso es una delicia, eso es diversión y no lo que ofrecen estas dos televisiones, ¿no? Y la verdad que me reí con eso porque digo... Venga, pues vamos con Ábalos, como un buen torero, recojo el pase que me das y Venezuela. Qué gran discurso. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con Cayetana Álvarez de Toledo. Lo mismo que con Broncano y con Pablo Motos. Se puede estar o no coincidir con sus planteamientos. Pero que es una de las políticas más serias que hay en estos momentos en las Cortes Españolas, en el Congreso de los Diputados, una mujer que se prepara sus intervenciones, las cuadra, las revisa, intenta mezclar la anécdota con la reflexión o la propuesta de calado ideológico. Eso, a mí me gustaría que en el PSOE y en Sumar y en los nacionalistas hubiera políticos de ese calado dialéctico como el que muestra Cayetana Álvarez de Toledo en las Cortes. Su discurso con las 10 razones por las que reconocer el triunfo del mundo en Venezuela me parece brillante, me parece una pieza de las que había en los tiempos de Azaña y de otros dirigentes políticos y quizá los primeros de la transición, pero que ahora desgraciadamente no acostumbramos a ver. Pero en fin, dicho lo cual, no soy cayetano o cayetanista o tal, pongan ustedes el calificativo que quieran, pero como dice Cayetana, la verdad de las cosas no es el punto medio. La verdad nunca no es el punto medio, eso es otra cosa.
Venezuela, Ábalos, y en Palma con lo de Ábalos, que ya lo habías anunciado tú, lo habías sacado a Sí, la no, plaza. porque intentó justificar la... En una entrevista con Alsina. En me una parece, entrevista ¿no? con Carlos Alsina intentó justificar pues todo la auditoría que ha hecho Óscar Puente en el Ministerio de Fomento, otro que tal, a las informaciones que le vinculan con pagos a una chica que iba a los viajes con él a razón de 1.500 euros mensuales, y él decía que los pagaba de su bolsillo, hombre. ¿De dónde va a salir el dinero, no? Y luego que esos correos que eran Pues una si lo pagaba de su bolsillo, hay que ver quién ha difundido ese dato de la auditoría, porque si los pagaba de su bolsillo, habrá que ver quién ha hecho la auditoría y echarlos a todos inmediatamente, y además demandarlos y reclamarles una cantidad por daños y perjuicios. Perdón. Porque ¿usted qué auditoría hace si no se da cuenta de que este pago es privado y no es un pago que afecta al ministerio? Perdona, no, te lo digo porque estamos acostumbrando aquí a comulgar ya con ruedas de molino, y cosas tan obvias me parecen... Bueno, y el punto más delirante fue cuando dijo que uno de los correos que le habían enviado reclamándole el dinero, que era el mismo el que se lo había enviado. Y se fue de papá a papá, digo, en palabras textuales. De pe a pe. ¿Qué significa? De papá a papá. De papá a papá. Y el otro, hombre, pero ¿me puede explicar por qué no? Por una trampa que yo estaba haciendo. Sí, lo hice yo. Que lo hice. No. Pero que era un disfrute, ¿eh? Es que era oír eso. Y yo lo que comentaba, digo, mire, y no hay que olvidar que este ha sido el hombre fuerte de Pedro Sánchez durante mucho tiempo. No solo el hombre fuerte, es que es el que le puso ahí. El que le puso ahí. El que le opone el poder. Sí, fue el principal ejecutor. Y ministro de Fomento. De papá a papá. De papá a papá. Y uno escucha esa entrevista y dice, pero ¿en qué manos se ¿Qué ponía? habrá detrás? ¿Qué habrá detrás? No, o sea, a ver si el debate sobre el futuro del PSOE ahora lo dirimen Óscar Puente y Ábalos. Óscar Puente, que viene aquí como de auditor a hacer limpieza, es uno que va detrás. Broma, no nos querellemos. Pero que dices que de todo el personal que podrías tener para, oye, voy a hacer una auditoría interna a ver qué ha pasado, poner a Óscar Puente, es bastante irónico. Eso ¿no? es lo único en la entrevista que estuvo claro, y que ahí hay que darle la razón a Ábalos. Dice, hombre, si va a hacer una auditoría, busca a alguien independiente, a alguien de fuera, y que saque y nos ponga a Óscar Puente con los suyos ahí a hacer, venga, esta es la auditoría. Se acabó. Eso es los que vigilaban, los que se metían con él en los periódicos, ¿no? A lo mejor ha ocupado un tiempo de estos para la auditoría sobre Ábalos, ¿no? Una auditoría, es increíble. Es que la gente ya da igual, te dices una auditoría y nadie exige, bueno, pero ¿con quién? ¿Pero quién hace auditoría? ¿Qué se está buscando? Da absolutamente igual. Porque enfrente tienes una persona que está hasta las trancas de todo. Que claro, pues lo hice yo. Y dejé el ordenador encendido. Y dejé porque yo sabía que tenía que no sabes que quería enganchar a una persona, le puse una trampa que le puse porque yo lo... ¿Pero quién? Una cosa personal que tu mujer, tu tal, es que es una cosa tal, entonces como tú, entonces ya te baja a ese nivel Eso en el ordenador del ministerio, ¿eh? No es el portátil de casa. No sé dónde. No lo sé, pero pero todo esto, o sea, que se sepa que este señor tenía una amante que dijo, pues como todo el mundo, pues. Sí, además dijo, como todo. Sí, una relación pues como una todo. relación como la que tiene todo. Como todo, pues, pero bueno, todo. Como todo, pues, sí. como Es todo. que no vi la entrevista, sí. Sí, una cosa. Solo le faltó decir, soy un sugar daddy. ¿Cómo? Soy un sugar daddy, ¿no? Pues como todo el mundo, porque tener un amante, hombre, está bien, un amante, pues 1.500 euros para ir a Toledo. O sea, bueno, es que no tiene pies ni cabeza. Y luego el hombre diciendo que no, que todas estas filtraciones había sido una trampa que él había puesto a alguien que no quería mencionar para saber si le traicionaba o no le traicionaba, que era alguien de su entorno privado. No te puedes creer nada, ¿no? Y el otro diciendo que va a hacer una auditoría de esto, de Jessica y de los papeles y tal, no sé qué. Con los cercanías ardiendo por ahí, ¿no? Estaba bien un diputado que le dice, mira, le cuenta además un caso particular, un amigo en Valladolid, no sé cuántas horas, además sin agua, el caos de Chamartín, el caos de Atocha. Y dice, ya sé lo que me va a decir usted.
que eso es culpa del PP, a pesar de que llevan ustedes 6 años gobernando, se levanta Óscar Puente, lo ha acertado, es culpa del PP. Caña, un poquitín más a la cabeza, ¿no? Sí, es que tú lo decías. Eso es todo lo que... Lo decías la semana pasada, ¿no? Que es que ministro de Fomento, ministro de Transportes, primero Ábalos, de papá a papá, con Jessica y papá y tal, y luego Óscar Puente con sus chanchullos de que se va con el yate de tal y que se le están cayendo todos los aves, todos los trenes de cercanía, y que Sánchez diga que su gran impulso es el transporte público, más transporte público, pero como que idea tienes si pones a lo peor de lo peor a llevar a este ministerio, ¿no? Hoy sacaban que yo recuperando una cosa... Lo veremos en los presupuestos, ¿no? No. Sí, si alguna ¿no? vez hay presupuestos, no les debe preocupar mucho. Parece que ya tienen interiorizado que no va a haber presupuestos porque Johnson le va a votar y por lo tanto todas las políticas y toda esa querencia al transporte público, pues vamos a esperar un año Pero mira, más, ¿no? sí, lo que yo solo digo una cosa y ya entramos en esto, lo de la polarización que decías, que yo estoy de acuerdo que es que Pedro Sánchez es el vector polarizador más tóxico y peligroso que hay en este país, es él. Hoy hacía un anuncio inane que me puede parecer hasta bien, de 40 millones para bicicletas eléctricas. Pues bien, oye, pues que hay que tener más bicicletas eléctricas o asistidas o lo que sea, pues, oye, pues bien. Pero no puede quitarse la coda, la cuña final, porque aquellos que dicen que la bicicleta es un elemento progre y tal, no sé qué, vamos a demostrar. Tal. Pero es necesario realmente en una subvención chirimiresca, que son 3 años de Broncano, es necesario polarizarlo hablando para dividir otra vez, ¿no? De si la bicicleta, si estás dando ayudas a lo progre o a lo no progre, tener que hacer referencias políticas constantemente en esto, es que me parece como que es que él no quiere que se apague esta mecha. Estoy de acuerdo contigo. Venezuela. Sí, al final el gobierno pensaba que con la salida de Mundo González, pues iba a quedar en el papel de Salvador y de haber hecho la gran misión y zanjar la polémica de Venezuela, pero al final es que cae preso de sus propias contradicciones y de su manera de actuar típica de la casa. Lo primero, negar negociaciones y conversaciones con el gobierno venezolano para sacar a Edmundo de allí, hombre. ¿Cómo va a llegar un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas a aterrizar en Caracas sin no haber habido una negociación previa? Como si fuera algo habitual eso, ¿no? Cuando en diplomacia es prácticamente imposible. Y ahora, claro, el PP ha visto esto y ha hecho el gesto que muchos dicen, bueno, pero esto no puede servir para nada. ¿Sirvió para algo el reconocimiento de Palestina? Como dijo Sánchez, que esto va a acelerar el final de la guerra, el alto el fuego, y en contra de la decisión de la mayoría de los países de Europa. Ahora él se esconde detrás de Europa para no dar la cara en el tema de Venezuela, ¿no? Como ningún país europeo lo ha reconocido, nosotros no podemos hacerlo, pero mira tú cómo te salta Europa y te olvidas de Europa cada vez que te da la gana, ahora mismo también en China, como antes comentaba, saltándose el tema de los aranceles. Es que al final ha caído ahí en su propia trampa y bueno, y el Parlamento Europeo es posible que la semana que viene ya ha anunciado que va a hacer una declaración también similar a la del Congreso de los Diputados español, con lo que le deja en una situación muy, muy comprometida, ¿no? Y ya cuando quisieron arreglar el asunto, destacando la labor de Rodríguez Zapatero, que fuera eso, que el Congreso ensalzara su... Bueno, pues ya es que ya parece una broma de mal gusto, ¿no? Es que nos estamos acostumbrando, pero yo casi tengo que hacer un ejercicio de me voy a hacer una especie de to-dos de estos, ¿no? Cada mañana las 20 preguntas que no debo dejar de hacer, por mucho que en la política actual, sobre todo de Pedro Sánchez, nos empuje a olvidarlas. Uno es, ¿cuál es la política del gobierno español sobre Venezuela? ¿Cuál es la política? No me diga usted si es oportuno o no es oportuno, que sí, que la han pillado, que está usted quedando retratado. Usted y toda la izquierda, que no duda en ponerse esa izquierda frívola, superflua,
que no dudan en ponerse el pañuelito de apoyo a Palestina, cuando aquí que tenemos cientos de miles de venezolanos con los que compartimos tantas cosas, que están yendo al exilio, cuando se está ejerciendo una represión brutal, cuando 3 meses o 2 meses y pico después aún no se han enseñado las actas, se niega a calificar de dictadura y de golpe lo que ha ocurrido. Esa izquierda, ¿sobre qué valores se sustenta? Bueno, pues vale. Vamos a dejarnos de ir a la contra, en positivo. ¿Cuál es la política que defiende el gobierno español respecto de Venezuela? ¿Esperar que algún día aparezcan las actas de Maduro e ir pasando el tiempo? ¿Cuál es la política? ¿Qué posición va a tomar? Porque hasta ahora solo sabemos que el gobierno ha dicho que no. Ha votado que no a la política, a la propuesta del Partido Popular de que el Congreso declare o asuma o felicite, reconozca a Edmundo no sé cuántos, como vencedor de las elecciones. ¿Cuál es su política? ¿Qué va a hacer este gobierno español? Yo conozco la política que tenía Felipe González en su tiempo, una política absolutamente hispanófila, una política de estrechar lazos con Latinoamérica, tal. Conozco la política de Aznar, que la cambió completamente, una política atlantista. Nuestros aliados, Felipe González tenía una política además muy proeuropea, con Helmut Kohl. Llegó Aznar, cambió radicalmente. Nuestros aliados principales no van a ser Francia y Alemania. Estaremos ahí porque es Europa, evidentemente, pero mi eje, mi política va a ser de apoyo, respaldo, estrechar lazos con Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces gobernada, por cierto, por Blair, o durante un periodo de la etapa de Aznar. Rajoy rehuyó el atlantismo tan fervoroso y que nos llevó a la guerra, o llevó a la guerra, al apoyo a la guerra de Irak, y intentó recomponer los viejos puentes con algunos políticos como Margallo en exteriores, un hombre muy capaz. ¿Cuál es la política de Pedro Sánchez, la política exterior? Ya lo preguntamos cuando hizo lo del Sáhara. Seguimos preguntándolo, y es que deberíamos preguntarlo cada día. ¿Cuál es su política exterior? ¿Cuáles son sus ejes de actuación? ¿Qué política va a llevar respecto de los aliados? ¿Cómo va a construir unas relaciones más densas con sus aliados? ¿Quiénes son los enemigos, entre comillas? Tiramos un poquitín la pelotita hacia adelante, ¿no? A ver si seguimos. Perdón, Venezuela. Pues mira, creo que es un desastre total. Pero hoy lo ha dicho, creo que Montero, María Jesús Montero, esta posición del gobierno no va a ser reconocer Venezuela, no reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, porque hay intereses empresariales, comerciales. Y ya está. Bueno, pues tiene razón. Pues no vamos a hacer aquí el tonto también con este tema que a nosotros nos afecta naturalmente mucho más que le puede afectar a un danés lo que pasa en Venezuela por los vínculos que tenemos, pero bueno, ni la Unión Europea tiene la intención de actuar más decididamente en Venezuela, ni lo quiere hacer Estados Unidos, y la verdad, tampoco tenemos que hacerlo, tampoco lo vamos a hacer nosotros. Es decir, hicimos el ridículo ya con Guaidó, creo. Guaidó, reconocimos a Guaidó como presidente electo de presidente legítimo de Venezuela, también la Unión Europea, y luego estaba Delcy en la sala de autoridades de Barajas, ¿no? Sí, empezamos a ver si una autoridad no es una autoridad, y aquí no ha pasado nada. Es decir, ha entrado y la propia Unión Europea, que en teoría había deslegitimado el gobierno de Maduro, pues pasó esto y no pasa nada. Entonces, para hacer un ridículo como el que hicimos entonces, yo casi estoy de acuerdo con Sánchez en esta vez. Y es mejor no hacer el de esto. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que cuando el gobierno está pidiendo una política de Estado a la oposición, que quieren que no podemos dividirnos y tal, debería pedírselo primero internamente, ¿no? A Sumar, a sus socios de Esquerra, a sus socios parlamentarios de Podemos, que han ido mucho más lejos y que están rompiendo la política de Estado. Entonces, la política de Estado es con la oposición natural. O sea, que si la política de exteriores es una política de Estado, hay que pedir cuentas a la oposición, pero antes de pedir cuentas a la oposición habrá que pedir cuentas a tus apoyos parlamentarios, a tus socios de gobierno, ¿no? Los que están dentro de la coalición y los que te apoyan desde fuera.
como se ha visto con Venezuela, el Carajal no puede ser mayor. Con Esquerra criticando a las empresas, los de Sumar y criticando a Macron, que tal. Entonces, si tú eres incapaz de tejer una posición común con el tema de Venezuela, pues ¿cómo se lo vas a pedir al exterior, ¿no? A la oposición, perdón. Hombre, y ahí es verdad que lo de Guaidó fue un error y no lleva en una parte, pero creo que son necesarios este tipo de gestos, este tipo de actos, de posicionamiento, ¿no? Por presionar a Maduro también, ¿no? Para que no piense que con esta facilidad, bueno, pues me quita el gobierno de España el problema del líder opositor que tengo aquí, se lo llevan a España, se acabó, yo no entrego ninguna acta, soy presidente y aquí como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿no? Ante el drama que está viviendo, ante la represión que está haciendo, yo creo que tenemos que poner todo tipo de medios para acorralar a Maduro. El error no fue reconocer a Guaidó, sí, no sé, creo que eran unas circunstancias distintas. Creo que estas elecciones han sido más participativas, creo, Sí, no sé, que yo no creo que no eran elecciones. En este caso ha habido unas elecciones. Cámara. El error está en permitir, en su momento, aterrizar a Delcy, y el error está en permitir seguir haciendo. La diplomacia es muy rica, hay miles de medidas que tú puedes ir acogotando, que tú puedes ir implementando para acercar un régimen. ¿Estamos poniendo alguna de esas medidas? No. Sí, pero es que eso de las medidas, no sé, se llaman 40 millones de barriles diarios o que lo que le estamos comprando a... ¿Qué es lo que se está comprando? Es decir, al final es que viene el lobo que viene el lobo. Si tú llevas 10 años que viene el lobo con Venezuela, primero con Guaidó, con Leopoldo y tal, no sé qué, y luego, oye, pero me vas a seguir vendiendo y tal, pues Maduro naturalmente siente una impunidad. Sí, tendrá ciertos problemas y tal, pero se le está aislando. ¿Hay alguna iniciativa para aislarle internacionalmente? Pues no, de momento no. Entonces, bueno, pues se puede amenazar, tal, pues, no sé. Luego la salida de Edmundo González, pues naturalmente él la ha estado aplaudiendo, ¿no? El propio Maduro, pues te da la medida de que a quién beneficia, ¿no? Pero fíjate el carajal que tienen también los socios del gobierno, los que la apoyan, porque a raíz de la salida del mundo empecé a ver tuits de estos partidos y bueno, Yolanda Díaz estaba en silencio, creo que no se ha pronunciado, pero ves tuit, por ejemplo, de Ione Belarra, que ha sido ministra también del gobierno, lo que veis, diciendo que bueno, que cómo la gente está cuestionando un proceso tan limpio y tan transparente como el que ha llevado a cabo Maduro en Venezuela, que más de 1000 observadores internacionales han verificado... que eso me cabrea mucho. Es que dice... Porque eso es mentira. O sea, la verdad no es el punto medio de nada. O sea, eso es mentira. No, mire, si no están las actas, el proceso ya no es transparente. Por lo tanto, eso que usted está diciendo es que es mentira. Ya no hay nada más que discutir. Claro. Con un mentiroso no se habla. Vamos a la verdad. La verdad es que el proceso ha sido de todo menos transparente. Por lo tanto, te lo digo porque es que no, o sea, aquí no se trata de decir, yo digo que es mentira, yo digo que ha sido transparente porque ha habido 1000 observadores internacionales, hombre, no todos los que querían ir, y tú dices que no. Bueno, vamos a ponernos un punto medio, pues ha sido poco transparente. No, es mentira. Es decir, no, lo que usted dice es mentira. Y ahí no hay más vuelta de hoja. O sea, ese relativismo de la izquierda respecto de la verdad es mentira. O sea, la verdad no es relativa. Nunca es relativa. Puede ser relativo el conocimiento que tú tengas de la verdad. Pero la verdad no es relativa. Perdón. No, y también lo que dicen, ¿cómo podemos proclamar presidente a alguien si no tenemos las actas? Hombre, si Maduro no te da las actas, no creo yo que sea porque ha ganado las elecciones, claro. ¿No? Más la deducción es fácil. Pero además, ¿no? Que las iba a presentar cada 3 días, ¿no? Ya muy pronto van a estar. Y vamos a estar, pues hace ya 2 meses de eso, ¿no? Igual está en el ordenador como Ávalo también ahí cambiando todo. De papá a papá. A ver si... Venga, muy rápidamente, vamos ya muy sobrados muy faltos de tiempo. Bueno, nos falta tiempo porque tenemos el que queramos, pero tampoco es cuestión de abusar. 11S, muy rápidamente, si queréis añadir algo, y si no pasamos a un par de temas económicos que me gustaría tocar aquí en la plaza. 11S, a la 1, a la de 2. No, está absolutamente destrozada la movilización, tal como lo fue antaño, pero bueno,
se están reagrupando. ¿Sí? Sí. O sea, hay una reagrupación, pero quiere decir que no hay que cometer el error que cometieron los elfos. Si alguien está viendo El Señor de los Anillos, decir, bueno, ¿dónde están los orcos? No están en ningún lado los orcos. No, vámonos de aquí. Y estaban ahí pues reponiéndose tal y cogiendo fuerzas. Entonces, bueno, es verdad que el independentismo hoy en día está absolutamente desmovilizado y sus partidos están en crisis, ¿no? Entonces y el líder de la ANC, que es una persona que está chapoteando intelectualmente, como es Lluís Llach. Entonces, bueno, es verdad que están en punto muerto, pero como lo ha estado, ¿sabes? Como muchas cosas. La pregunta que en algún momento que cada uno se responderá a su manera, evidentemente, es si al independentismo lo ha derrotado su propia falta de realismo, lo ha derrotado las medidas las generosas de Pedro Sánchez, o lo ha derrotado el 155. Yo creo que son todo muy matizado, y probablemente con añadidos pero básicamente son las tres posturas que podríamos, ante que ha derrotado el independentismo, ¿no? Sí. Bueno, para mí el independentismo es verdad que pegó un importante bajonazo con la moción de censura en la que Pedro Sánchez se hizo presidente del gobierno. Hay que admitirlo, fue un golpe, un shock en la política española de tal calado que cambió el foco brutalmente de un lado a otro. Y esto pasa en todas partes. Entonces una población catalana independentista muy movilizada por la independencia y en contra de un gobierno del PP, pues sufre un shock. Sufre el shock político igual que lo sufrió toda España. Eso es cierto. Ahí bajó el suflé radicalmente. Ese suflé hubiera vuelto a subir al cabo de 1 año o 2 años si Pedro Sánchez no hubiera llevado a cabo la política de concesiones sin fin que ha llevado en Cataluña. Si Pedro Sánchez hubiera marcado unos límites en términos de defensa del Estado de Derecho, no a los indultos o indultos con arrepentimiento, no a la ley de amnistía, no a un concierto económico, no a cesiones en políticas lingüísticas, sí a mantener un control o a mantener la inspección educativa en Cataluña, sí a mantener el terreno de, digamos, las inversiones estatales. Si hubiera habido una serie de elementos, pues el nacionalismo e independentismo pues hubiera revivido, ¿de acuerdo? Porque lo que es verdad es que llevamos 6 años oyendo decir a Pedro Sánchez que él ha pacificado Cataluña. Entonces lo curioso es que si lleva 6 años pacificada Cataluña, ¿cómo es que cada 2 meses estás concediendo nuevas entregas o nuevas cesiones al independentismo? Si estaba ya pacificado, ¿no? Yo creo, puede que tenga razón, Yo creo que es una mezcla de varias cosas, quizá de las tres que he dicho antes. Pero yo creo que el independentismo también lo derrota su escasa consistencia, ¿no? Es decir, cuando tú planteas y proclamas la independencia y 20 segundos después dices que sí, pero que ya la aplicarás, evidentemente hay muchísima gente que dice, ¿por qué no lo hacemos? Cuando tú aplicas el 155 y la gente va a trabajar a todos sus consejerías, ayuntamientos con la estelada como si nada ocurriera, dices, hombre, pues está bien ser independentista. Otra cosa es que en mi foro interno crea que realmente eso es una opción viable hoy en día. Probablemente las medidas generosas de Pedro Sánchez, ¿por qué no? La falta de sustancia, la falta de realismo. El problema es de la gente ahora en Cataluña es que dice, ¿cómo se va a hacer eso? Y realmente no lo creemos, salvo algunos fanáticos. Y luego está el tema, tú haces una revolución si tienes una clase dirigente unida, con las ideas claras, capacidad de liderazgo. Pero ¿quiénes son los líderes en estos momentos del movimiento independentista? ¿Quiénes son los líderes? Puigdemont, Laura Borràs, Oriol Junqueras, Pere Aragonés, Comín. ¿Quiénes son los líderes? Porque además es imposible una revolución de ningún tipo cuando el 92% de su tiempo lo invierten en guerras internas. Los que se cargan al anterior gobierno independentista, en teoría, de Frente Independentista, d'Esquerra i Junts,
es Junts que sale del gobierno. Los que ahora intentaban una opción distinta es Junts, Esquerra, que pacta contra Junts porque es su enemigo. Pero no quiero tampoco profundizar en eso. Fijaros que todas las medidas de Sánchez, en general, todas las medidas de Sánchez, benefician fundamentalmente a unas élites catalanas que son las que encabezaron el independentismo. Cercanías en Cataluña tiene el mismo o parecido caos que existe en Madrid y que existe en Valencia. Las industrias en Cataluña tienen la misma falta de estrategia que existe en otras partes. Pero eso sí, todas las medidas han ido orientadas a esa élite que es la que hasta ahora ha gobernado, cuyo respaldo popular pues se puede discutir, que hasta ahora ha gobernado, es la que ha sido favorecida. Usted dio un intento de golpe de Estado, se rebeló, bueno, pero no se preocupe, yo lo amnistío. Primero yo le indulto, yo le libro de las sentencias que pueden castigar su patrimonio. Yo pacto con ustedes para que no queden absolutamente marginados. Pero a Cataluña realmente, no sé. Pero bueno, eso nos daría quizá para un libro. Te toca, Alejandro. El BCE, el Banco Central Europeo, ha bajado esta mañana los tipos de interés 0,25 puntos, pero con un aviso de que lo hace más que por convencimiento, porque ve unos muy negros nubarrones en la eurozona. Con una Alemania en contracción, o al menos con el último dato que se sabe del PIB, es un 0,1% a la baja, no es grave, pero con Francia creciendo un 0,1%, lo cual tampoco ni muchísimo menos para tirar cohetes. Y eso sí, la inflación parece un poco dominada, pero claro, con este crecimiento es más fácil, ¿no? Sí, pero incluso he hablado de unas previsiones de inflación al alza, sí, para finales de año y principio de 2025. Pero por factores externos. Sí, pero al final eso puede a lo mejor frenar una próxima bajada de tipos que estaba prevista para octubre, y igual en diciembre da el paso otra vez y baja 25 puntos básicos. Pero es verdad que aunque lo mismo está pasando en Estados Unidos y la Fed tiene la misma previsión, es más el temor al debilitamiento de la economía, al debilitamiento del mercado laboral, lo que un poco está alertando a los bancos centrales y lo que más le está empujando a recortar los tipos de interés en estos momentos, ¿no? De hecho, hubo a principios de agosto unos datos preocupantes en Estados Unidos y fue lo que desató un lunes negro en las bolsas ante el temor a que la recesión esté aquí, que llame a nuestras puertas, y el temor también existe a que llegue tarde esta bajada de tipo, que no hayan reaccionado antes, que no sea suficiente de momento para poder revitalizar la economía. Y un dato, simplemente para comentarlo, que me ha llamado la atención, lo publicaba también en Economía Digital, finanzas.com, es la caja, lo que tiene en el bolsillico, del cajón, el cajón de la derecha, se lo abre, y en bancos, pero disposición inmediata prácticamente, inversiones a corto plazo, disposición inmediata, Inditex. Qué gran empresa. 10.000, ¿no? 11.000 millones en caja. Se podría comprar, si no para ni nada, el Sabadell. Sí. Es decir, el banco, medio IBE prácticamente. El Sabadell me lo quedo. Y no hay que hacer ninguna operación. Pero en el momento que abro el cajón, aquí tiene los billeticos a todos los accionistas y me lo quedo. Y luego ya seguiré, la caja se volverá a llenar la hucha con lo que voy ganando continuamente. Qué gran empresa Inditex. No, y yo creo que hay que reivindicar la figura del nuevo equipo directivo de Marta Ortega y el Consejo Macías, porque parecía que después de Pablo Isla no iba a haber vida, que iba a entrar en pánico esta compañía, y se ha enfrentado a una pandemia, se ha enfrentado a la situación de Rusia y Ucrania, mercados muy importantes para Inditex, una caída del consumo, una inflación gigante, y está pulverizando shock logístico récord con Asia, a la guerra comercial. Dice muy bien de Inditex, muy, muy mal. Dice peor del IBEX.
y de Sí. los precios Que está de lo que bien. cuestan nuestras 35 mayores empresas. Pero ahí dices que también el tema de los consejeros delegados y esto, ¿no? ¿Os acordáis? Amancio Ortega, que algo tendrá que ver Amancio Ortega en todo esto, con Castellanos, cuando se va José María Castellano, o lo echa, o bueno, o se separan y tal, todos los matrimonios. No tanto como el de Ábalos, probablemente algunos matrimonios se separan. Eso era al fin. Llega Pablo Isla, la pone como una moto, se va Pablo Isla de forma así un poco brusca, eso va a ser un fin. La hija, bueno, ya ves tú, la hija, lo que, con el jinete y tal, pues la hija lo está haciendo perfectamente bien. García Maceiras, que era el jefe de la división jurídica del Santander, me parece, un abogado del Santander, consejero delegado, pero existe, hombre, tiene más experiencia jurídica que empresarial, ¿no? Bueno, pues ahí está, presentando unos resultados absolutamente récord e increíbles. Es que qué caja, señor, qué dinerito suelto para propinas. Bueno, Alejandro Ramírez, gracias. Bernat García, gracias. Manuel Hernández, gracias. La semana que viene hablaremos de nuevo del gobierno, como hemos hecho hoy. Hasta pronto.